En este capítulo especial de Umbrales hablaremos sobre las migraciones y la percepción de los costarricenses ante este tema. El movimiento migratorio es todo aquel desplazamiento humano que lleva consigo un cambio de residencia desde su lugar de origen. Se llama emigración a la salida de población de una zona, a diferencia de la inmigración, que es la llegada de población a un territorio específico. El estudio de los movimientos migratorios es importante para saber sobre el crecimiento real de una población, las consecuencias culturales, políticas y económicas de manera positiva y negativa. Para conocer más de este tema, la licenciada Ani Umaña habló con el doctor Carlos Sandoval García, comunicador de la Universidad de Costa Rica. También estuvo presente la licenciada Laura Paniagua Arguedas, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, el doctor Roger Ríos Duarte, investigador, sociólogo y docente de la Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica particularmente es ejemplo de un país receptor de población inmigrante. En Costa Rica vivimos personas de distintas nacionalidades, nicaragüenses principalmente, pero también encontramos colombianos, cubanos, guatemaltecos, dominicanos y personas de otras nacionalidades que han escogido a Costa Rica como país de destino. Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, nosotros tenemos una alta visitación turística. Aparte de eso, también durante los últimos 40 años hemos mantenido un patrón como país receptor de flujos migratorios de carácter regional. Para contarte, nosotros al año ingresan al país alrededor de 3 millones de personas, entre costarricenses y extranjeros. En la parte de lo que tiene que ver con solicitudes de residencia y demás, nosotros recibimos al año alrededor de unas 25.000 solicitudes, muchas de ellas por razones de vínculo con costarricenses. Como le digo, las migraciones generan migración. El reporte anual de OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones del año 2011, aproximadamente en el mundo hay unas 225 millones de personas que viven en países fuera del que nacieron. En relación con el estimado de población nacional que tenemos para el 2010 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y comparando esos datos con la cantidad de población que tenemos documentada o regularizada migratoriamente en el país, hablamos de un 7,6%, 7,8% del total de la población que habita en el país que está debidamente documentada. Y el estimado de población extranjera va por el 8,2%. Eso nos quiere decir que con base en los estimados de población del INEC, al menos un 95% de la población extranjera se encuentra documentada en el país. Ahora, existe también un dato importante que tengo que compartir con ustedes, que es el que da el Banco Mundial en relación a la cantidad de población extranjera estimada que habita en el país. Y según lo que ellos nos dicen, ellos remiten una cantidad de población extranjera mayor que los estimados del INEC, y llegamos a un 75% de población documentada. Eso nos hablaría de una posibilidad de un 25%, que andaría por ahí unas 100.000 personas que en este momento no se encuentran documentadas en el país. Empecemos a hablar un poco de qué se entiende por población migrante. Sí, yo creo que en esto vale la pena diferenciar que cuando hablamos de población migrante, muchas veces los medios de comunicación lo presentan como si fuera ese bloque homogéneo que se mueve en la sociedad costarricense, con el que los costarricenses tenemos que interaccionar, y realmente no es así. Al interno de esta población migrante hay una gran diversidad de individuos con historias muy desiguales, o digamos, historias muy diversas. Hay
digamos, posibilidad de clasificar este grupo para comprenderlo mejor, dividiéndolo, por ejemplo, entre quienes pertenecieron a distintos sectores sociales en su sociedad de origen, y eso nos permite hacer diferencias de análisis entre cómo podrían también comportarse estos individuos en nuestra sociedad a partir de la historia previa que ellos tienen en sus lugares de origen. Entonces, cuando vemos estas situaciones de diversidad dentro de la población migrante, tenemos que considerar que, si bien es cierto, la mayoría de los inmigrantes que hay en Costa Rica son nicaragüenses y, en segundo lugar, probablemente son colombianos, también hay una gran población de migrantes que son de países europeos y estadounidenses. Don Carlos, ¿cuál es la situación actual de la migración en Costa Rica? Sí, bueno, a lo que apuntaba Roger, habría que agregar también que no solo existe migración internacional, ¿verdad? Cuando personas dejan sus países para buscar vida, como se dice en otro país, sino que también la migración interna al interior de los países es muy relevante. Solo pensemos, por ejemplo, que el total de la migración interna en China se calcula en 200 millones de personas, que es exactamente o que corresponde al total de la población que ha migrado internacionalmente, de manera tal que si lo traemos a Costa Rica también podríamos pensar que nosotros o nosotras y muchas de las personas que seguro nos están viendo no viven donde nacieron, de manera tal que a la migración internacional también habría que sumarle la migración nacional, ¿verdad? La migración interna. Y en términos de migración internacional en Costa Rica, se estima que alrededor de un 8% de la población que vive en el país no nació en Costa Rica, siendo que el grupo mayoritario es la comunidad nicaragüense. Y también yo agregaría que hay un importante grupo de costarricenses que vive fuera de Costa Rica y que ha crecido de manera importante en los últimos años. Por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2010, el año pasado, el número de costarricenses que viven en los Estados Unidos aumentó en un 84%, de manera tal que hay migración interna, hay gente que viene acá y también hay gente que se va de acá, que es un fenómeno, como decía Roger, un fenómeno complejo. Laura, ¿cuáles podríamos pensar que son las consecuencias de las migraciones? Como consecuencias para la sociedad receptora o para el lugar al que llegan las personas migrantes, tenemos que siempre hay una dinámica de cambio, de transformación, de interacción, ¿verdad? En algunas sociedades hay mayor recepción que en otras y también depende mucho del lugar de origen de las personas migrantes y la situación en la que migran. En Costa Rica tenemos una población migrante que es fundamentalmente laboral, ¿verdad? Y eso le da una característica muy importante. Son personas que llegan a insertarse a diferentes actividades productivas, ¿verdad? Y dependiendo del lugar de origen también hay una diferencia en las actividades, creo que coincidimos, ¿verdad?, en las experiencias que tienen esas personas. La población nicaragüense, por ejemplo, trabaja en actividades como la corta de caña, el café, ¿verdad?, la piña, ahora es una de las actividades que más mano de obra, todo lo que es agroindustria. Hay mucho trabajo en construcción, que es una de las actividades fundamentales, ¿verdad? Y el trabajo doméstico, que también es una de las labores más importantes que realizan personas migrantes en el país y que recientemente, ¿verdad?, este sector, este grupo ha realizado luchas muy importantes por sus derechos, ¿verdad?, de jornadas muy grandes de trabajo. Han luchado porque se cambie, inclusive en el Código de Trabajo, cómo está valorado el trabajo doméstico, cómo estaba no valorado, podríamos decir, y se ha logrado, ¿verdad?, reducir la jornada a 8 horas, tener un día libre de trabajo, los feriados que se le brinden a la persona, entre otros muchos derechos que han sido producto de este gremio específicamente. Son trabajadoras, ¿verdad?, en este caso mujeres que además han tenido que asumir el cuidado de niños y niñas costarricenses, ¿verdad?, en diferentes partes del país, y toda una serie de trabajos, ¿verdad?, a lo interno de los hogares costarricenses, que también ha facilitado el trabajo de otras mujeres fuera del hogar, ¿verdad? Cosas que, por ejemplo, ¿verdad?, no son
casi siempre pensadas en el tema de cuando pensamos en migrantes, ¿verdad? Y en los derechos, ¿verdad? En el tema laboral, muchas veces enfrentan condiciones de explotación, dificultades de que se reconozca el seguro social, por ejemplo, por parte que se ha pagado por los patronos que los contratan, y les colocan en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Estas poblaciones. En el caso de otras poblaciones, como la colombiana, encontramos una incorporación diferente al mercado de trabajo, ¿verdad? A veces es población que viene ya con recursos económicos previamente, con un nivel educativo, ¿verdad?, que los ubican en cuestiones más empresariales, de servicios, ¿verdad? Eso también crea diferencias, ¿verdad? Lo que hablaba un poco Roger y Carlos del tema migratorio, ¿verdad?, dependiendo del lugar donde se viene y en las actividades que se puede incorporar. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Costa Rica puede dar un ejemplo a la comunidad internacional acerca de cómo integrar a la población inmigrante. En mi opinión, va dando algunos pasos. Un ejemplo de ello es la adopción a finales del año 2010 de la política institucional para el acceso a la justicia de las personas migrantes y refugiadas. También puede ser algunas acciones estratégicas que permitan, desde una perspectiva de política pública, favorecer la integración de las personas migrantes a este país. ¿Como cuáles? En principio, tutelar de una forma eficiente los derechos laborales de las personas inmigrantes que viven en este país. La proporción de personas, de trabajadores inmigrantes a los que les son violentados sus derechos laborales es muy alta en relación al peso que tienen dentro del conjunto de la población del país. Una segunda acción que puede contribuir directamente a favorecer la integración de las personas migrantes al país es facilitar y flexibilizar las condiciones de documentación para las personas que cuentan con arraigo y que viven en el país, sobre todo aquellas que tienen en perspectiva de largo plazo quedarse a vivir en el país. Una tercera acción que el Estado puede promover para favorecer la integración de las personas migrantes al país son acciones afirmativas de política pública que permitan incluir más a las personas, a los niños y niñas que están en el sistema educativo formal, a las personas migrantes, por ejemplo, en el acceso a los bonos familiares de vivienda. Es decir, en la medida que el Estado, de forma deliberada, invierta en esta población, contribuirá decisivamente a la eliminación de rezagos, de brecha social, que en el largo plazo tendrá un mayor costo de poder resolverlo. Nosotros tenemos una nueva Ley General de Migración que entró en vigencia en marzo del 2010. Esta nueva ley establece como política migratoria la promoción de la integración de la población migrante y la población nacional al desarrollo nacional y a la sostenibilidad del Estado Social de Derecho. Esto es un aspecto que para nosotros ha sido muy importante para lograr coordinaciones con las demás instituciones de Estado y promover acciones concretas que faciliten esa integración. Nosotros actualmente estamos elaborando un Plan Nacional de Integración con diferentes instituciones de Estado para ir determinando acciones específicas que se determinen que faciliten ese proceso de integración. Y tenemos además un recurso muy importante como es el Fondo Social Migratorio. La ley establece la creación de un fondo de recursos económicos que está siendo alimentado por recursos provenientes de la misma población migrante. Cuando ellos vienen, solicitan su estatus migratorio por primera vez o renuevan su estatus migratorio de residente temporal o permanente, hay una parte del costo de lo que implica esa documentación migratoria va a este fondo, y este fondo va a ser específicamente para solventar financieramente los proyectos que promuevan la integración. Entonces estamos hablando de mejorías en los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de seguridad pública, los servicios migratorios inclusive, y también de acceso a la justicia y de promoción de desarrollo comunitario. Esto me parece a mí que es un tema muy importante que la ciudadanía conozca, porque es un tema piloto en toda la región.
Nadie más está hablando de crear este tipo de mecanismos que promuevan la integración y además generar recursos para poderlos financiar y desde esta manera crear política pública integrada y también ordenada para poder mejorar los servicios públicos con mayor demanda e impacto de la población migrante y nacional, porque para cada uno de estos aspectos que yo dije, no van los extranjeros solos a recibir servicios, sino que también tenemos conciudadanos costarricenses que van a recibir los servicios. Se construyen imaginarios con respecto a la población migrante en contraposición a todo el aporte que da esta población al país. Hablemos un poco sobre esos imaginarios. Yo creo que los imaginarios que se construyen en torno a la población migrante están de una manera muy intrínsecamente ligados a las actividades que realizan, es decir, grupos de inmigrantes que realizan cierta actividad les va a generar una imagen en torno a esa actividad que están realizando. Así yo creo que, si bien es cierto, mucho se habla de la inserción en el mercado de trabajo de los inmigrantes y los problemas que esto tiene para ellos y a veces también para la sociedad como empleadora, hay otros aspectos que no se están notando y que son las formas de sociabilidad, las formas de interacción más en otros ámbitos. Yo conozco, por ejemplo, casos de grupos de nicaragüenses que se organizan una vez a la semana para jugar fútbol y eso ya crea una dinámica distinta de interacción. Yo creo que vale la pena un poco hacer notar en este caso que los imaginarios sí están directamente relacionados con esas escenas culturales que se van formando entre grupos de inmigrantes. Ya así un poquito fuera de cámaras estábamos comentando que, ¿verdad, Laura? Un grupo de colombianos se reunió en una ocasión para hacer una celebración y ese tipo de cosas generan no solamente cohesión de grupo, del grupo específico del inmigrante, sino también dinámicas distintas de relación que van generando también formas de imaginarios. No siempre son positivos esos imaginarios que se construyen. Sí, yo diría que son diversos, ¿verdad? Por ejemplo, a estadounidenses, europeos que han decidido vivir en Costa Rica, en general no se les dice inmigrantes, ¿verdad? Se les dice inversionistas, se les dice turistas, ¿verdad? En general la palabra inmigrante está, se suele emplear para nombrar a aquellas personas que por lo común se ven forzadas a dejar sus países por razones económicas o por razones políticas, ¿verdad? El uso de la palabra inmigrante es muy selectivo y claramente en Costa Rica se asocia sobre todo con la inmigración nicaragüense y con la inmigración colombiana. Decíamos hace un rato que, por ejemplo, que según el último censo que conocemos, no el que se hizo hace poquito, sino el que tenemos datos, el censo del año 2000, la población norteamericana y europea del cantón de Escazú representa más o menos el 22% de la población total del cantón. Claro, nosotros no decimos que en Escazú viven muchos inmigrantes, ¿verdad? Entonces, bueno, hay imaginarios distintos, ¿verdad? Hay un inmigrante deseado, podríamos decir, que en general es europeo, norteamericano, y hay un inmigrante al cual se le asocian dificultades del país, ¿verdad? Que no alcanzan las camas en los hospitales, que no hay suficientes aulas en las escuelas. Yo diría que de alguna manera este inmigrante no deseado, ¿verdad?, de alguna manera nos ayuda a explicarnos los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad cuyos servicios públicos se han debilitado y en nuestro imaginario la principal explicación es decir eso es por culpa de los nicaragüenses o de las mujeres nicaragüenses que dan a luz muchos niños y por eso no hay campo en las salas de emergencia, que en realidad ese imaginario lo que hace es como poner de cabeza problemas que tienen que ver más bien con el estilo de desarrollo que ha tenido el país en los últimos, digamos, en los últimos 30 años. Claro, Laura. Hay algunos aspectos que son interesantes, ¿verdad? Porque mucho de esto parte del contacto entre poblaciones, ¿verdad? Hay el modo de ser que se acostumbra acá en Costa Rica es, ¿verdad?, ser muy tranquilo, callado, el silencio es muy importante a nivel cultural.
y de repente, ¿verdad?, con la población nicaragüense, que es muy, ¿verdad?, le gusta decir las cosas de frente, cosa que no acostumbramos en Costa Rica, toda la gente, ¿verdad? O ese tipo, ¿verdad?, de interacción más viva, más alegre, de la fiesta y demás, a veces es leído como algo negativo, ¿verdad? Entonces ahí surgen una serie de ideas, imaginarios, ¿verdad? Es que son violentos, pero de repente si la persona nicaragüense llega y dice las cosas que no le parecen, y eso no lo acostumbramos aquí, sentimos que es violento, ¿verdad? Entonces ahí se construye una serie de cosas, ¿verdad?, que como indica Carlos, justamente nos dicen más de cómo somos y de lo que vemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad, que de los otros, pero también los construimos imaginariamente, ¿verdad? UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. Hablemos, don Carlos, sobre el panorama y los retos que como país enfrentamos en esta situación de los migrantes. Bueno, yo diría que si tuviésemos que elegir una palabra importante en términos de los retos, yo creo que sería la palabra interdependencia. Creo que como sociedad nosotros entendemos que las personas que llegan acá, sobre todo la migración económica, por decirlo así, o la migración laboral, encuentra acá empleo, hay un buen número de millones de dólares que salen en remesas, ¿verdad? Pero el enorme reto que tenemos como sociedad es reconocer cuán dependientes somos también nosotros y nosotras como sociedad de esa población migrante que vive acá en Costa Rica. De manera tal que la interdependencia es algo que nos cuesta mucho asimilar, masticar en Costa Rica. Por ejemplo, el éxito agroexportador en piña, en banano, en café, en melón, en yuca, el trabajo doméstico remunerado, la construcción, la seguridad privada, que ya supera el número de efectivos de la fuerza pública. Todos esos sectores no serían posibles sin que haya trabajadores y trabajadoras, sobre todo nicaragüenses. Claro. Laura. Sí, yo creería que un aspecto fundamental es tener en cuenta que la migración no es ahora, ¿verdad? La migración ha estado en la historia de la humanidad, ¿verdad?, toda la vida, y además en la historia de este país, ¿verdad? Tenemos una historia de migración, población que estuvo en obras importantísimas como el ferrocarril al Atlántico, la migración china, la migración negra, ¿verdad? Que es población que ha estado, ¿verdad?, ahí, y que actualmente también la migración le da mucha riqueza a este país, y hay que reconocer esa diversidad que a veces se trata de ocultar. Tenemos población indígena, ¿verdad?, proveniente de Panamá, migración que se va, como indicaba Carlos al inicio, y la migración que se está dando en todo el país, ¿verdad?, a lo interno, que genera, esos movimientos generan nuevas relaciones entre las personas, y de ahí que tenemos familias binacionales, ¿verdad?, que una de las personas proviene de otro país o ¿verdad?, de origen distinto. Entonces eso genera una riqueza, ¿verdad?, que hay que reconocer y que se está dando y que no se va a detener tampoco. Y valorarlo como muy positivo en el sentido de que eso, ¿verdad?, genera mezclas, genera un contacto, las personas llevan consigo su música, sus tradiciones, su comida, sus historias, ¿verdad?, que eso hay que valorarlo, ¿verdad? Somos una sociedad cada vez más diversa. Y el otro aspecto que a mí me parece importante señalar es el de no pensar el tema de las migraciones desde la inseguridad, que es una tendencia que desgraciadamente está a nivel mundial, muy posicionada por Estados Unidos y la cuestión de los atentados
De nuevo, entonces se tomó como un tema de ver en toda persona que migra, toda persona que se desplaza de un país a otro, a una persona sospechosa, a una persona que es peligrosa, ¿verdad? Por el simple hecho de moverse, ¿verdad? Entonces, eso ha radicalizado los discursos sobre la migración y también la legislación, ¿verdad? Y es preocupante. Creo que ahí hay un tema que hay que abrir la discusión. Queremos sociedades más rígidas, queremos sociedades digamos, que cometen grandes injusticias en los controles migratorios, que per se juzgan a las personas por desplazarse, o queremos sociedades, ¿verdad?, que reconozcan ese movimiento como algo que ha estado siempre en la historia y que además es positivo, ¿verdad? Las personas se desplazan para estudiar, para buscar un mejor trabajo, para buscar condiciones de vida mejores a las que tienen en sus países, y eso también es un derecho que hay que reconocer, tanto el derecho a quedarse en un lugar como el derecho a buscar mejores condiciones. Para concluir un poco cada uno con un pensamiento positivo sobre las migraciones y lo que podemos hacer para poder integrar la sociedad. Sí, bueno, el mío tal vez podría ser que las migraciones nos ponen el enorme reto de reconocer que en medio de las diferencias compartimos mucho, ¿verdad? Es decir, que independientemente de que haya más o menos migración, hay una humanidad que es compartida y que sobre eso hay que apuntalar la apuesta por la convivencia, por la hospitalidad y por el respeto. Creo que una de las cosas más importantes que nos enseñan justamente las personas migrantes es esta posibilidad de ser solidarios y ser solidarias con las otras personas. Cuando uno llega a un país que no conoce, a un lugar nuevo, necesitas apoyo de las demás personas, y casi siempre las personas migrantes buscan a personas de su país de origen o de su región. Y esas personas orientan, ayudan, apoyan en ese momento inicial, ¿verdad?, de ubicarte, ¿verdad? Y creo que tenemos que empeñarnos como sociedad en construir más solidaridad. En ese aspecto, el respeto me parece que es de las cosas más importantes que tenemos que reforzar en todos los aspectos, ¿verdad? Porque hablar de migraciones no es solo hablar del respeto hacia las personas migrantes, sino a todas las personas que conforman nuestra sociedad, a todas las personas que de una u otra manera enfrentan discriminación, enfrentan algún rechazo o algún nivel de exclusión, ¿verdad? Hablamos de personas en condiciones de pobreza o personas, ¿verdad?, con una preferencia sexual distinta a la nuestra, o personas de diferentes edades que tienen situaciones, ¿verdad?, que deben ser atendidas en sus diferencias. Entonces el gran reto también es ese reconocimiento de que somos diferentes, pero que eso no implica que unos sean mejores o más que otros. Sí, yo quisiera aquí señalar que básicamente cada migrante trae una historia, arrastra una historia, la trae consigo. Es una historia que encierra valores, que encierra una serie de elementos que muchas veces son distintos a los que encontramos en la sociedad costarricense, y que eso es una gran oportunidad para los costarricenses. Veamos, por ejemplo, el caso de los colombianos, ese espíritu emprendedor con el que ellos vienen, que nos enseña a nosotros costarricenses que existen todavía muchas oportunidades de abrir negocios en el país. Miren la facilidad con que lo hacen ellos, aprendamos nosotros de ellos. Hay muchos otros migrantes también que nos han enseñado muchas cosas, y debemos estar abiertos a esto, aprender y compartir. Y creo que la perspectiva que tiene Costa Rica como una sociedad receptora de poblaciones migrantes es buena. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.